Módulo 5, atención integral en salud. En la primera parte del módulo 5 trabajaremos la atención médica, posteriormente trabajaremos la atención en salud mental y finalizaremos el módulo con cadena de custodia. Atención médica. ¿Qué significa atención integral? La atención integral a una víctima de agresión por agentes químicos incluye, además de salvar su vida y lograr la mejor recuperación posible de sus funciones físicas, preocuparnos también por su salud mental, así de como recuperar su participación social. Sabemos entonces que esto requiere que se ofrezca una atención integral desde el momento de la agresión hasta la recuperación y rehabilitación de las víctimas. Por lo tanto, bajo el término de atención integral se consideran los componentes de atención médica, psicológica, sociofamiliar, así como la activación de las redes de justicia y protección. El presente protocolo ha dividido el proceso de atención en 4 momentos o lugares. El primer lugar es el lugar de la agresión, el segundo es el servicio de urgencias, el tercero el centro de atención especializada y el cuarto lugar el sitio donde se hace la atención ambulatoria para el seguimiento. La atención entonces en los diferentes lugares o escenarios en los que se encuentra la víctima, vamos a dividirlas entonces en unas acciones con enfoque en atención médica y unas acciones con enfoque en atención psicológica. En el lugar del evento, entonces, necesitamos interrumpir el contacto con el agente agresor, vamos a hacer el rescate a la víctima y estabilizar y transportar. Desde la parte psicológica vamos a tranquilizar, a dar apoyo, vamos a permitir que la víctima se exprese y vamos a tratar de ofrecerle soluciones concretas. Una vez en el servicio de urgencias, entonces vamos a hacer la evaluación con el ABCDE, más hacer irrigación, vamos a hacer evaluación de las quemaduras, vamos a proporcionar analgesia, vamos a hacer los reportes a Civigila, o sea, es decir, la notificación de vigilancia epidemiológica y reporte a las autoridades. A nivel psicológico, entonces vamos a hacer una evaluación de la víctima y su situación, vamos a hacer las medidas de atención según la evaluación y lo que encontremos en la víctima. Una vez en la unidad de quemados, entonces vamos a hacer una nueva evaluación de las quemaduras, vamos a hacer tratamiento ocular si se requiere, hacer un soporte general y manejo local de las quemaduras. En el ámbito psicológico, vamos entonces a elaborar el incidente de agresión, vamos a integrar el evento traumático, vamos a generar la apertura para la aceptación del cambio corporal. En el ámbito ambulatorio, entonces requerimos con la víctima de la atención médica realizar curaciones, controles periódicos por especialistas, evaluar los resultados de las diferentes cirugías, prevenir, identificar y tratar secuelas y vamos a hacer un plan de tratamiento a seguir. Desde la parte psicológica, entonces vamos a hacer manejo de las recaídas como depresión, ansiedad, vamos a hacer un fortalecimiento de la autoconfianza y de autoconsideración, vamos a hacer terapias breves, técnicas de relajación y visualización para el dolor y la ansiedad. Es importante aclarar entonces que todo este proceso puede requerir un seguimiento que se va a extender de acuerdo a las necesidades individuales de las víctimas. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces en el lugar de la agresión? Es muy importante la práctica de los primeros auxilios. Cuando se está dando a conocer el protocolo de atención a víctimas de agentes químicos, es importante que este enfoque de la atención en el lugar de la agresión sea para los primeros respondientes y también para personas que le ayudan a la víctima, que no tienen conocimientos claros en el área de la salud, pero que pueden ser de gran utilidad para el proceso de atención. Por ejemplo, que conozcan cuáles son las vías telefónicas a utilizar, los números telefónicos para informar oportunamente. Todo eso entonces lo vamos a tratar de enfatizar en este protocolo. ¿Qué tiene que hacer la comunidad dentro del componente de primeros auxilios psicológicos? Lo fundamental es avisar. Quien tenga conocimiento del hecho debe llamar a la línea 123 con el fin de que se activen los sistemas de atención de emergencias. En la llamada es muy importante que se enfatice muy bien el sitio en donde se encuentra ubicada la víctima para que el personal que va a socorrer o que va a prestar
La primera respuesta con un enfoque un poco más claro puede acudir de manera oportuna, temprana y sin equivocaciones. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta en el lugar de la agresión es proteger. Tratemos de no tocar ninguna superficie o el cuerpo de la víctima sin estar protegidos. Debemos tomar las medidas de precaución necesarias para proteger a la víctima, pero también nosotros debemos protegernos en ese momento. Y tercero, vamos a atender a la víctima. Presentémosle a la víctima. Es importante darle nuestro nombre, cuál es nuestra ocupación y cuál va a ser el paso a seguir. Tratemos de retirarla del sitio. Vamos a retirarle los objetos metálicos, las prendas de vestir, excepto las que estén adheridas a la piel. Si se encuentra disponible, vamos a lavar las heridas con abundante agua limpia y vamos a cubrir las mismas con una prenda limpia en el momento del traslado. ¿Qué debe hacer entonces un equipo de atención prehospitalaria que acude al llamado de la comunidad o de la propia víctima en el lugar de los hechos? Vamos entonces como primeros respondientes a interrumpir el agente causal, a rescatar a la víctima y a hacer traslado a la IPS. Para esto es muy importante que en las ambulancias se cuente con el kit de urgencias. El kit de urgencias entonces tiene un par de guantes, gafas, cinta de pH, bata desechable y tijera. Aquí es muy importante colocarnos los guantes, cortar y retirar la ropa, secar la piel y hacer una irrigación abundante con agua. Lo ideal es hacer una irrigación continua por 20 a 30 minutos, aplicar jabón líquido y dejar actuar por 15 a 20 minutos, hacer irrigación ocular por 20 minutos como mínimo. Nunca vamos a aplicar jabón en los ojos y vamos a hacer repetir esta secuencia hasta llegar con la víctima al servicio de urgencias. Vamos a ver estos pasos con un poco más de detalle. Entonces, en el paso de evaluación inicial, las acciones a realizar son las siguientes. Vamos a realizar una evaluación del paciente y vamos a identificar las lesiones que puedan poner en riesgo la vida aplicando rápidamente el ABCDE. Es importante verificar el estado de la vía aérea y en caso de requerirse, tomar las medidas necesarias de acuerdo al entrenamiento y los recursos que tengamos disponibles para garantizar la permeabilidad de la misma. El segundo paso es tener una fuente de agua. Hay que comprobar si se dispone de una llave o una ducha de agua potable para realizar el lavado exhaustivo. Y finalmente, también es muy importante presentarse y tranquilizar a la víctima. Presentarnos ante la víctima diciendo nuestro nombre completo, la institución de la cual hacemos parte y verificar además las lesiones más graves, que son aquellas que son más extensas, las que se presentan cerca a la vía aérea o áreas especiales como los ojos, la cara, el cuello, las manos, las axilas, los codos, las muñecas y genitales, y las del ojo es muy importante, las de los ojos son las más urgentes. En el paso número 4, protegernos. Siempre vamos a tomar las medidas necesarias para proteger y evitar que nosotros nos convirtamos en una segunda víctima. Vamos siempre a manipular a la víctima con guantes de nitrilo, con bata y con gafas que hacen parte del kit para la atención de víctimas como una dotación de la ambulancia, incluso en el servicio de urgencias cuando lo veamos más adelante. Nunca vamos a tocar a la víctima entonces sin protección. En el paso 5 vamos a secar si es posible. Si la situación lo permite, vamos a secar las áreas con toallas absorbentes, teniendo siempre en cuenta de evitar esparcir el químico a áreas corporales que se encuentren libres del químico y no vamos a lesionar otras áreas de la piel. En el paso 6 vamos a retirar la ropa con tijeras y es muy importante también que retiremos los accesorios. Todo esto vamos a guardarlo para cadena de custodia. Es importante preservar las prendas y conservar la cadena de custodia porque esto va a servir de análisis por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que es solicitado por las autoridades competentes. En el paso número 7
Irrigar y lavar. Siempre vamos a hacer irrigación con agua de inmediato, de forma copiosa, continua, las áreas corporales afectadas, en un periodo no menor a 20 a 30 minutos, esto con el fin de diluir y eliminar el químico. Si tenemos posibilidad, vamos a aplicar jabón, dejar 20 minutos y lavar con abundante agua sin frotar. Vamos a procurar que el agua esté ligeramente tibia en la medida de lo posible para evitar que la víctima nos entre en una hipotermia. En el paso 8, el lavado ocular. Sabemos que si la víctima entonces tiene compromiso de los párpados o del ojo, vamos entonces a iniciar prioritariamente el lavado de los ojos, idealmente con lactato Ringer o con agua, sin retrasar tampoco el lavado de otras áreas que estén comprometidas. En el paso número 9, vamos a cubrir a la víctima con una bata cuando hayamos finalizado el lavado continuo. Mínimo vamos a realizar 3 ciclos de irrigación, jabón, irrigación, o cuando llegue la ambulancia para transportar a la víctima al centro de atención médica. Tratemos, en la medida de lo posible, de garantizar una atención digna a la víctima. Siempre debemos pensar en esto. No dejemos a la víctima desnuda. Para eso vamos a utilizar entonces una bata, unas sábanas para cubrir a la víctima. En el paso número 10, entonces, dentro de estos pasos que ya como vimos son dentro del lugar de la agresión, vamos a entonces hacer el traslado a la víctima. La víctima va a ser llevada al hospital más cercana para que reciba la atención inicial por el servicio de urgencias. Incluso si las lesiones lo ameritan, podemos incluso hacer un traslado a un centro hospitalario de mediana o alta complejidad para garantizar que profesionales con experiencia en la atención de quemaduras de una vez hagan la captación y la atención integral a la víctima. Entonces, recordemos que en el lugar de la agresión, entonces, dentro de la atención médica, vamos a buscar interrumpir el contacto con el agente, rescatar a la víctima, estabilizar y transportar. Dentro de la atención psicológica, que lo vamos a ver en el módulo 5.2, vamos a tranquilizar a la víctima, dar apoyo y oportunidad de expresarse a la víctima y ofrecerle soluciones concretas. Atención médica. Recepción inmediata de las víctimas de agresiones por agentes ácidos. Toda situación de violencia por agentes ácidos o agentes químicos siempre va a ser considerada como una urgencia médica que requiere atención inmediata, tanto desde el componente físico como mental. Es así que, de acuerdo a las normas que estudiamos en el módulo 1, todo paciente con agresión por agentes químicos va a ser clasificado como triaje 1, es decir, es un paciente que requiere una atención inmediata para resolver o minimizar el componente o el grado de afectación de las lesiones físicas y emocionales. Una vez entonces, habiendo realizado la atención en el lugar del evento y realizando el traslado a la víctima, nos encontramos entonces en la atención primaria y secundaria que se va a ofrecer directamente en los servicios de urgencias de las IPSS. Dentro del componente entonces de atención médica, vamos entonces, en resumen, a continuar la remoción del químico, a investigar cuál es la toxicidad sistémica que ocasionó el agente agresor, vamos a realizar manejo local de la quemadura y vamos a hacer remisión a la unidad de quemados. Además, es muy importante tener en cuenta la analgesia que vamos a administrar a la víctima. Vamos a poner en práctica el A, B, C, D, E, siendo la A manejo de vía aérea, B el manejo de la respiración, la C el manejo de la circulación, D para identificar el déficit neurológico, E la exposición de la víctima para evaluar otros compromisos. Vamos entonces a ver en las siguientes diapositivas con más detalle cada uno de esos componentes. La víctima se encuentra con nosotros en el servicio de urgencias, nos llega para la atención inicial y rápidamente entonces vamos a hacer la evaluación del ABCDE, pero aquí por fines académicos lo vamos a ver un poco con más detalle y con más tiempo.
Entonces, dentro del componente de la A, entonces está todo el manejo de la vía aérea. Cuando la víctima tiene compromiso de vía aérea, eso es lo que más rápidamente puede ocasionarle amenaza eh, a su vida y por lo tanto tenemos que resolver rápidamente esta condición. Es muy poco común que los agentes químicos ocasionen compromiso de la vía aérea, a no ser de que sea un químico que se haya presentado la agresión por medio de aerosol o en polvo. O también es común cuando se presentan accidentes industriales con fertilizantes. ¿Cuándo vamos a sospechar que el paciente tiene alteración de la vía aérea? Cuando hay quemadura de cara y cuello y tiene además gran edema orofaringeo. Y también podemos sospecharlo si la víctima presenta ronquera, estridor o tos. Siempre vamos a observar a la víctima con quemadura porque en cualquier momento se puede ocasionar una obstrucción de la vía aérea por edema que puede incluso persistir hasta 48 horas después de la quemadura y por lo tanto una víctima con una vía aérea inicialmente viable puede sufrir deterioro progresivo y complicársenos en el servicio. ¿Qué manejo vamos a hacer entonces con la letra A? Vamos a inmovilizar la columna cervical si sospechamos trauma asociado. Vamos a elevar el mentón con el objeto de mejorar, alinear la vía aérea, despejarla y proporcionar un buen flujo de oxígeno. En estos casos también vamos a administrar oxígeno a alto flujo por 45 minutos para lograr saturaciones cercanas al 100%. Si se requiere, vamos a intubar a la víctima. Los criterios para intubación básicamente son que el paciente o la paciente esté inconsciente, que tengamos sospecha de inhalación de químicos, que la paciente tenga una insuficiencia respiratoria marcada, que tenga quemaduras muy extensas con afectación de cara y cuello, que tenga además trauma asociado que compromete la vía aérea o la mecánica respiratoria. Vamos para la letra B. En la letra B trabajamos todo el componente de ventilación, es decir, una vez que garantizamos una vía aérea permeable, verificamos que la dinámica respiratoria sea adecuada para la víctima y que esté siendo suficiente. Es muy importante que tengamos en cuenta que las quemaduras profundas y las que ocasionan una quemadura circular a nivel del tórax pueden restringir la ventilación de forma mecánica. Una piel quemada por agentes químicos a nivel de tórax de una manera muy rápida puede progresar y ocasionar escaras que generan una dificultad mecánica en la dinámica respiratoria y por lo tanto restringen la expansión de la reja costal. Si la víctima no tiene compromiso, por ejemplo, en la vía aérea, pero tiene signos de dificultad para respirar, es muy probable que tenga restricción por la escara circular del tórax y esto debemos tratarlo. Para esto es muy importante considerar la realización de una incisión lateral del tórax sobre la escara para descomprimir y mejorar la ventilación. Este procedimiento se llama escarotomía y debe realizarse por el personal médico general o especializado. En la letra C es todo el componente de la circulación. Siempre vamos a evaluar entonces con la letra C el color de la piel, la sensibilidad, observamos los pulsos periféricos, el llenado capilar y el estado de las mucosas. La hidratación inmediata en pacientes con quemaduras extensas mejora la perfusión y previene la insuficiencia renal. Para esto entonces es muy importante administrar líquidos abundantes por vía venosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a establecer un acceso intravenoso canalizando dos venas periféricas con un calibre grueso, idealmente en las zonas que no estén comprometidas por la quemadura. Vamos a calcular rápidamente la extensión de la quemadura. Para esto vamos a utilizar la regla de la palma de la mano, en donde la superficie que corresponde a la palma de la víctima equivale al 1% de la superficie corporal. Con base en esto, vamos a calcular el volumen de líquidos que vamos a administrar. Es decir, vamos a administrar 4 centímetros de líquido, lo vamos a multiplicar por el peso que tiene la víctima. Si la víctima no es capaz de decirnos cuánto pesa, tenemos que hacer un cálculo, una aproximación al peso de la víctima y eso lo multiplicamos por el porcentaje de superficie corporal quemada. Vamos a ver un ejemplo de esto.
Para saber primero cuál es el porcentaje de superficie corporal quemada, entonces hay una regla que se llama la regla de los 9. En las imágenes, entonces, ustedes están observando que la cabeza equivale al 9% de la superficie corporal, cada brazo equivale al 4.5%, el tórax superior 9%, la parte del abdomen 9%, la parte genital equivale a un 1% y ambas piernas 9%. Esto en la parte frontal. Si miramos a la víctima en la parte posterior, entonces la parte posterior superior del tórax equivale a otro 9%, la parte inferior del dorso del paciente equivale al 9% y cada pierna en la parte posterior equivale a un 9%. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Yo les voy a dar el tiempo entonces para que lo pongan en práctica. Vamos a suponer entonces que necesitamos atender un paciente que ha sido víctima de agresión por agentes ácidos y necesitamos, que lo tenemos ahí en el servicio de urgencias haciendo la atención inicial, ya estamos en la C para manejo de la parte circulatoria y la volemia y necesitamos calcularle el volumen de líquidos que vamos a administrar, según la firma, la fórmula que vimos 2 diapositivas anteriores. Entonces nos llega la víctima y resulta que la víctima tuvo quemadura en la parte superior anterior del tórax y en la parte abdominal anterior. Con base en estos dos datos y suponiendo que el cálculo que le hicimos de peso a la víctima, porque está inconsciente, es que pesa aproximadamente 65 kilos, ¿cuál es el volumen de líquido que ustedes administrarían o esperarían que el personal médico les diera la instrucción de administrar a esos pacientes? Vamos entonces a dar unos segundos para que ustedes hagan este ejercicio. Muy bien, vamos a resolver entonces cuál es la cantidad de líquido a administrar a este paciente. Entonces recordemos que la fórmula es 4 centímetros de líquido por el peso del paciente por la superficie corporal afectada. Recordemos entonces que dije que el paciente pesaba 65 kilos y según lo que es la superficie corporal quemada, les di el dato que tuvo quemaduras en la parte superior del tórax anterior y en la parte abdominal anterior. 9% y 9%, eso nos da una superficie corporal quemada aproximada del 18%. Entonces, el resultado nos va a dar de multiplicar 4 centímetros cúbicos de líquidos por 65 kilos, que es el peso estimado del paciente, por 18, que es el área de la superficie corporal afectada. Esto nos da, esta multiplicación nos da 4.680 centímetros cúbicos de líquidos a administrar por vía intravenosa y esa es la instrucción que debemos esperar también en el caso de que seamos auxiliares del área de la salud o enfermeras que nos dé el personal médico para administrar a nuestros pacientes. Entonces, dentro del proceso de evaluación de las quemaduras, no solamente es importante conocer el grado de superficie corporal afectada, sino también el grado de profundidad ocasionada por el agente químico. ¿Qué tan profundo llegó a lastimar
la piel. Entonces, recordemos que en la imagen superior derecha de sus pantallas tenemos un corte de la piel. Entonces, la capa más superficial es lo que denominamos la epidermis. Posteriormente sigue la dermis. Luego encontramos la hipodermis, donde está como el tejido graso. Y finalizamos con el tejido muscular. Esas son como las capas que podemos encontrar compromiso por cualquier agresión por agente químico. Entonces, aquí vemos que una quemadura la podemos clasificar en quemadura de primero, de segundo o de tercer grado. Una quemadura de primer grado es aquella que básicamente afecta la capa más superficial, es decir, la epidermis. En esta imagen vemos un enrojecimiento que afecta básicamente esa primera capa o esa capa más superficial de la piel, y de ahí hacia abajo las capas más profundas no se ven afectadas. Una quemadura de segundo grado, entonces vemos que hay compromiso de la epidermis, pero también hay un compromiso de la dermis. Es decir, ya vemos cómo la afectación baja muchísimo más en ese tejido que está siendo comprometido con el agente químico, y visualmente podemos ver un paciente que está lleno de ampollas o flictemas. Y finalmente tenemos la quemadura de tercer grado, donde hay compromiso de todas las capas. Vemos compromiso de la epidermis, vemos compromiso de la dermis, vemos compromiso de la hipodermis e incluso vemos compromiso de tejido muscular y a nivel de terminaciones nerviosas. Es la lesión compromete todo la capa de la piel y el tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, ese es el tipo de quemaduras más severas que podemos encontrar en los pacientes. Entonces, tenemos el grado de superficie corporal afectada, el tipo o el grado de quemadura que ocasionó en esa superficie afectada, y es muy importante entonces que de la letra C nos quede que tenemos que hacer manejo con líquidos endovenosos. Ya sabemos hacer el cálculo, ya sabemos hacer el cálculo de la superficie corporal afectada, ya sabemos evaluar el grado de profundidad o el grado de severidad de las quemaduras, y esos líquidos que vamos a administrar a sus pacientes no se los vamos a administrar en bolo. La mitad de esos líquidos que calculemos, entonces los vamos a administrar en las primeras 8 horas, pero las vamos a empezar a contar a partir del momento de la quemadura. Es decir, que si la víctima nos llega 2 horas después de haber iniciado la agresión, esa mitad de los primeros líquidos la vamos a pasar ya en 6 horas, que es el resto del tiempo que nos queda. La otra mitad de esos líquidos la vamos a pasar en las siguientes 16 horas. Es muy importante que empecemos también a hacer control de la diuresis, y tenemos que garantizar mínimo entre 0,5 a 1 centímetro por kilogramo de peso por hora de líquidos eliminados. Si el paciente tiene menos de esta cantidad, es un paciente que está con una injuria renal, es decir, con un compromiso renal, y que probablemente tenemos que aumentar la cantidad de líquidos a administrar para garantizar o preservar la función de ese riñón. Vamos para la letra D. La letra D es el déficit neurológico. Es poco frecuente que haya compromiso neurológico en las víctimas de agresión por agentes químicos. Sin embargo, siempre debemos evaluar el estado de conciencia y la escala de Glasgow para evaluar el compromiso o no neurológico de las víctimas, y, como les digo, siempre dejando registro en la historia clínica de esta evaluación. En la letra E, entonces vamos a hacer la exposición de la víctima, es decir, vamos a evaluar completamente la víctima desnuda para ver en realidad el grado de compromiso que tiene. Entonces, si la víctima ingresa a urgencias con la ropa impregnada de químico, inmediatamente lo debemos retirar para interrumpir el contacto, examinar todas las áreas comprometidas y realizar de inmediato la irrigación. Si las prendas están completamente adheridas al tejido quemado, debemos intentar retirarlas de forma suave. Recordemos que aquí ya estamos en el servicio de urgencias, pero en el caso de que no desprendan fácilmente, debemos recortar lo que nos quede fácil, dejar pegado el pedazo adherido que se encuentra a la piel. Vamos a realizar ahí mismo la irrigación y el lavado, y
La adherencia de la prenda en esa zona señala que es un área que está gravemente comprometida con el químico, razón por la cual debemos aplicar más juiciosamente el jabón, dejarlo unos 20 a 30 minutos y luego volver a lavar. Vamos a repetir este proceso cada hora hasta que la víctima refiera alivio del dolor o al menos que se haya lavado durante por lo menos 2 horas. El fragmento de prenda que no caiga con este procedimiento que acabamos de describir ya hay que retirarlo bajo sedación o en la sala de cirugía. Entonces, en resumen, evaluamos que la víctima esté sin ropa, retiramos la ropa, cortamos la ropa, si vemos que hay un fragmento que no retira fácilmente, procedemos con un lavado exhaustivo, con agua y jabón, mínimo 2 horas vamos a repetir el procedimiento de jabón, agua, y lo que no quite por medio de este procedimiento lo vamos a hacer bajo sedación o en una sala de cirugía con el paciente ya preparado para el procedimiento. Siempre, y no se nos puede olvidar, el examen de las quemaduras siempre nos debe incluir el cuero cabelludo. Muchas veces se nos pueden pasar por alto lesiones en esta zona por el cabello de la víctima. Al quitar las prendas, siempre va a quedar expuesta el área de la quemadura química, pero también las zonas adyacentes. Hay riesgo entonces de que provoquemos hipotermia, que es un peligro que también se da durante la irrigación y el lavado. Por ello es muy importante y es indispensable que ya en el servicio de urgencias podamos controlar la temperatura del medio ambiente y el agua con la cual estamos irrigando. Lo ideal es llevar o lograr que la solución con la cual estamos irrigando tenga una temperatura entre 28 a 31 grados. ¿Cómo lo logramos? Pues por medio del microondas o el baño María, que nos permite entonces mejorar la temperatura del agua con la que estamos haciendo la irrigación. En este paso de atención en el servicio de urgencias, la analgesia cumple un papel fundamental. ¿Cuáles son los 3 medicamentos entonces que nos trae el protocolo de atención a víctimas por agresiones químicas para el manejo del dolor? Entonces nos trae la morfina, la meperidina y el tramadol. No se nos puede olvidar que la agresión por agentes químicos ocasiona dolor, duele, y esto lo tenemos que manejar. No se nos puede pasar por alto, olvidarnos de este manejo que es tan importante dentro del protocolo. La morfina, la dosis que normalmente utilizamos, es de 0.1 miligramos por kilo y lo aplicamos diluido, intravenoso directo, y vamos a aplicar una dosis cada 4 a 6 horas dependiendo de las necesidades de la víctima. La meperidina, vamos a aplicarlo una dosis de 1 miligramo por kilogramo y lo vamos a aplicar cada 6 horas. Y el tramadol, vamos a aplicar 1 miligramo por kilo cada 6 horas. Los antibióticos no deben iniciarse de manera rutinaria o profiláctica en el servicio de urgencias, a no ser de que haya una indicación diferente para su prescripción. Entonces, en el servicio de urgencias no vamos a hacer manejo con antibióticos, no vamos a iniciarlos por ningún motivo, a no ser de que haya una indicación clara para el paciente. Manejo de la quemadura en los ojos. Entonces, recordemos que los ataques con ácidos o álcalis suelen dirigirse hacia la cara, es como lo que veíamos en los módulos anteriores, y afecta los ojos en un 30 o un 50% de las ocasiones. El manejo ocular siempre lo vamos a iniciar en el lugar de la agresión, que lo veíamos cuando estábamos en el manejo por el personal que esté entrenado, por el personal de atención prehospitalaria, y siempre vamos a continuar ese manejo en el servicio de urgencias mediante una irrigación con lactato de Ringer por periodos de 30 minutos. Siempre vamos a evaluar el pH, por lo tanto en los servicios de urgencias también es indispensable tener las cintas de pH. ¿Con el objeto de qué? De ir evaluando cuáles son, cuando logramos llegar a un pH neutro, que ya sabemos que es un pH de 7, y en ese momento podemos también ir sabiendo en qué momento podemos parar la irrigación y logramos neutralizar el agente agresor, sea ácido o sea alcalino. Entonces recordemos, hagamos el recorrido. Nos llegó la víctima al servicio de urgencia, recordemos que siempre va a ser un viaje rojo,
independiente de la extensión de las quemaduras, el grado de profundidad de la quemadura, siempre va a ser un traje rojo. Lo pasamos para atención inmediata. Comenzamos el proceso de evaluación A, B, C, D, E, siempre haciendo irrigación, tanto de las quemaduras corporales como de las quemaduras oculares. Siempre vamos a hacer manejo del dolor, siempre vamos a hacer verificación del grado de quemadura, la superficie corporal afectada y la profundidad de las mismas. Y muy importante entonces que dentro de las quemaduras oculares, ¿qué nos debe quedar? Que siempre vamos a estar en medio de las irrigaciones evaluando el pH hasta lograr un pH neutro. Posterior a que ya hicimos la valoración de la víctima, siempre también recordemos mucho cuidado con la hipotermia, evitar la hipotermia de las víctimas. Vamos entonces, una vez que la víctima está estabilizada, vamos a hacer la notificación a través del CIGILA con la ficha epidemiológica, ya que ya vimos en uno de los módulos. Vamos a hacer el registro de la historia clínica de toda la atención, vamos a registrar el código CIE-10 de acuerdo pues a los hallazgos que tengamos con la víctima y vamos a empezar con la articulación intersectorial que es muy importante dentro de esto, que es la articulación intersectorial. Hacer entonces la activación de la ruta del sector justicia y del sector protección. Entonces la víctima nos ingresa por el servicio de urgencias, ya la habíamos identificado. Una vez que ya hicimos todo el manejo inicial, ya la víctima está fuera de peligro, está segura, hicimos el manejo adecuadamente del protocolo, tenemos que remitir al sector protección con el fin de evitar que la víctima sea nuevamente agredida por la persona que ocasionó las lesiones, para evitar que la víctima sea maltratada o que sea puesta en cualquier grado de vulnerabilidad. Y para eso también tenemos que activar la ruta del sector justicia, que el sector justicia básicamente va a permitir judicializar al agresor de la víctima de agentes químicos. Esto es muy importante entonces que tengamos en cuenta la ruta intersectorial que incluye los tres actores, el sector salud, el sector protección o el sector justicia. Los tres deben trabajar de manera articulada. Entonces, la atención médica en el servicio de urgencias incluye el ABCDE más irrigación, evaluar las quemaduras, suministrar analgesia, hacer el reporte de vigilancia epidemiológica y hacer el reporte de la autoridad y la denuncia con la articulación sectorial e intersectorial. La atención psicológica la vamos a ver en otro de los módulos. Aquí es importante evaluar psicológicamente a la víctima, evaluar su situación y realizar medidas de atención según el resultado de esa valoración inicial. Una vez que realizamos la atención inicial, la víctima siempre va a ser necesario remitirla a la unidad especializada en quemaduras o unidad de quemados. Una vez en el servicio de unidad de quemados, entonces las víctimas son nuevamente valoradas, se les realiza la historia clínica completa, realizan nuevamente un examen físico completo y minucioso, evalúa el médico especialista en quemados, en quemaduras, el tipo de quemaduras, el compromiso sistémico, solicita ayudas de laboratorio adicionales con las que viene la víctima y revisa el tratamiento realizado desde el momento de la agresión. Es muy importante además que en ese momento se definen los criterios de hospitalización o si la víctima tiene criterios de manejo ambulatorio. Cuando una víctima tiene criterio de manejo ambulatorio, cuando básicamente tiene un patrón de quemaduras disperso, es decir, algunas áreas están comprometidas, pero la mayor cantidad o la mayor área o superficie corporal está libre de quemaduras por agentes químicos, cuando las quemaduras son superficiales, cuando no hay compromiso de la vía aérea o cuando no hay áreas especiales comprometidas. El criterio de hospitalización, entonces, básicamente, quemaduras en cara, cuello, pies, pliegues y genitales, siempre son indicación de manejo intrahospitalario. Pacientes con patrón continuo y mixto en las quemaduras, es decir, la quemadura afecta gran porcentaje continuo en la superficie corporal o tiene patrón mixto, es decir, tiene algunas salpicaduras en algunas áreas. Tiene compromiso de vía aérea o la víctima que tiene quemaduras profundas, grado 2 profundo y grado 3. Se define también qué víctimas requieren un manejo o una atención quirúrgica. ¿Cuáles son las posibles opciones quirúrgicas? La escarectomía,
hacer cobertura inmediata con tejidos laminares, es decir, colgajos o injertos, y cuando se requiere además preparar para una cobertura definitiva, es decir, pacientes que requieren cirugías tempranas para hacer posteriormente manejos ya más avanzados con fines estéticos y de apoyo en la recuperación de la zona afectada. Entonces, en la unidad de quemados, desde la atención médica encontramos que se va a hacer una nueva evaluación de la quemadura, se hace el tratamiento ocular, se hace un soporte general y manejo local de la quemadura. Desde la esfera psicológica, se va a empezar con el apoyo para elaborar el incidente de agresión, se va a integrar el evento traumático en trauma de vida y se va a comenzar con generar la apertura para la aceptación del cambio corporal. En el ámbito ambulatorio, entonces, desde la parte de atención médica, podemos entonces programar a la víctima para diferentes sesiones de curaciones, controles periódicos por especialistas, evaluar resultados de cirugías, prevenir, identificar y tratar secuelas a nivel físico que se puedan presentar como consecuencia de las agresiones y se define un plan de tratamiento a seguir. Aquí es muy importante entonces la programación de diferentes seguimientos y consultas con diferentes áreas y especialidades. Desde la esfera de la atención psicológica, entonces empieza a hacer una intervención para prevenir recaídas como depresión y ansiedad, se empieza a hacer énfasis en fortalecimiento de autoconfianza y autoconsideración, se hacen terapias breves, técnicas de relajación y visualización para dolor y para ansiedad. Como vimos entonces en esta primera fase del módulo, la atención inicia desde el momento en que se presenta la agresión, es decir, en el mismo lugar del evento, pasando por el servicio de urgencias, unidad de quemados, atención y diferentes citas programadas desde el ámbito ambulatorio y la programación de seguimientos que la víctima pueda seguir. Recordemos que entonces que hay una atención netamente médica, clínica, desde la parte física y hay una intervención, una atención desde el ámbito psicológico en busca de identificar factores de riesgo, factores que nos puedan apoyar en la recuperación de la paciente, pero también en procesos que nos van a definir necesariamente la necesidad de contar con especialistas desde la esfera psicológica o de psiquiatría para apoyar en todo este recorrido que tienen las víctimas de agresión por agentes por